Carmen, ¿quieres venir y oras para que el Señor bendiga su palabra? Pues Señor, estamos aquí ante tus pies. Te damos gracias porque hoy nos vas a dar la palabra para que Víctor hable a través de ti, Señor. Que tus mandamientos, que tus enseñanzas sean grabadas con fuego en nuestro corazón, Señor. Y que llevemos al mundo estas palabras a aquellas personas que lo necesitan. Te bendecimos tu nombre, en el sagrado nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, ¿dónde estamos? No, me refiero al versículo. Bueno, sí, aquí, venga, va. Estamos en Primera de Juan 3:11. Si no os lo habéis aprendido todavía, porque llevamos ahí parados ya no me acuerdo cuánto tiempo, hace mucho que estamos ahí detenidos, porque es que lo que hemos hecho es abrir un tema dentro del tema de Primera de Juan, y ya que Primera de Juan habla tanto del amor, pues nos hemos detenido a desarrollar el tema del amor de una manera más amplia. ¿Y por qué? Porque el Señor nos ha llevado a eso, porque es lo que surge en su palabra. Y porque el tema del amor es fundamental en la vida del creyente, pero el amor entendiéndolo bien. Porque una cosa es que yo me ponga aquí y diga, hermanos, amaos los unos a los otros, amad a Dios, y ya está, y nos vamos todos para casa, pero no hemos explicado en qué consiste amar de esa manera al hermano. No hemos explicado en qué consiste amar a Dios de esa manera. Hay muchas personas que creen que aman a Dios y no le aman, se engañan a sí mismas. Y el peor problema de una persona es el autoengaño. Porque si tú piensas que estás haciendo lo que tienes que hacer, si tú piensas que estás viviendo la fe verdadera y lo que estás haciendo es practicar simplemente una religión, hay un montón de gente por ahí que practican sus religiones. La iglesia cristiana está llena de religiosidad. Y está llena de sentimentalismo, pero el amor del que nos habla la Biblia no es sentimentalismo, no es algo emocional, es un amor que toma la decisión de amar, es un amor que parte de la voluntad, de la decisión, y después se siente. Claro, si no sientes es que estás muerto. El amor te hace sentir, pero no nace en el sentimiento, nace en la voluntad. Tú decides amar a Dios. Por eso la Escritura nos manda que amemos. Si es un mandamiento, no puede depender del sentimiento. Si no sientes, entonces ¿cómo vas a amar? Así dicen algunos, es que no lo siento, pero es que no tienes que sentirlo, tienes que decidirlo. Amar es una decisión. Por eso los dos últimos estudios empezamos preguntando ¿dónde estamos? Y como Juan ha dicho antes, aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Porque hemos venido. ¿Pero por qué has venido? Porque amo a Dios. Esa es la respuesta. Porque no vienes porque lo sientas. A veces sí, sientes ver a tus hermanos, tienes ganas de verlos, tienes ganas de experimentar ahí la alabanza en la palabra, pero otras veces no lo sentimos, estamos desanimados, nos sentimos distantes, fríos, hay algún problema, hay alguna situación familiar, algo que nos impide sentir deseos de ir a congregarnos, pero vamos, ¿por qué? Porque lo decido. Yo decido amar a Dios, yo sé que Dios quiere que me reúna, entonces voy a reunirme porque eso es lo que Dios espera de mí. Dios me ama y le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Pero no todo el que se llama cristiano es un verdadero nacido de nuevo. La Escritura dice, Jesús, el Señor decía, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ahí es donde tiene que haber una profunda reflexión en lo personal. Cada uno tiene que ver dónde se encuentra. Porque a mí no me tienes que dar ninguna explicación de tu vida, más allá de la que nos une en amor. Si somos parte del mismo cuerpo, nos debemos explicaciones los unos a los otros. Pero a la hora de rendir cuentas, no tienes que rendir cuentas ante nadie, pero ante Dios sí. Porque si estás engañado y estás siguiendo una religión y crees que estás en el camino correcto, entonces tienes un problema, porque el Señor un día juzgará a todos los hombres según sus obras y solamente aquellos que estén escritos en el libro de la vida entrarán a la eternidad con Él. Y tú tienes que saber que estás en el camino verdadero. Tú tienes que saber que estás conduciéndote en las manos del Señor.
Esa es la mayor cuestión que todo aquel que practica una fe tiene que resolver. A partir de ahí ya hay que crecer y no hay que quedarse estancado, hay que profundizar más y más. Si ya has nacido de nuevo y tienes el amor verdadero, tienes que crecer en amor y hay que seguir abundando en todo eso. Bien, aquí en el chat en directo, pues veo que ha escrito Juan, Beatriz, que están aquí también. Así que, bueno, pues bienvenidos. Doblemente. Merecéis una doble bienvenida porque estáis en persona aquí físicamente y también estáis en el directo de Facebook. Bien, ¿de qué teníamos que hablar hoy? Quedó una cosa pendiente de la semana pasada. Pero a última hora Belén apuntó algo y dijimos, bueno, lo hablamos el próximo día porque yo ya estaba terminando. ¿Qué dijo Belén? Ni ella misma se acuerda ya. Así. Ah. Vale, se acuerda. No la he podido atrapar así por sorpresa. ¿Y dónde está eso? Apocalipsis y Corintios, dicen por aquí. Uy, 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 uy. Vamos a suspender aquí a la mitad. Mateo 24. A ver si es ese, Mateo 24. Cuando Jesús habló, sí, tiene que ver con Apocalipsis, pero es las señales del fin que están en Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa era la cuestión que se planteaba el martes pasada a última hora. Y dijimos, bueno, lo comentamos y antes de que nos pongamos con el hilo que llevamos, pues vamos a hablar un poquito de esto porque está relacionado con lo que estábamos hablando. Recuerda que estamos viendo una serie de puntos acerca de lo que el amor es. Y hemos visto punto 1, el amor es voluntario. Punto 2, el amor no es egoísta. Punto 3, el amor es imparcial, no hace excepción de personas. Punto 4, el amor es universal. Punto 5, el amor es productivo. Punto 6, el amor se deleita en la santidad. Punto 7, el amor es compasivo. Y ahí nos detuvimos. Hemos visto hasta el punto 7, el amor es compasivo. Y vamos a seguir avanzando hoy, pero abrimos paréntesis porque está relacionado con todo lo que estábamos hablando. Y Jesús, como una de las señales del fin, dijo estas palabras, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y creo que es algo muy obvio, es algo que se puede ver, se puede contemplar. Vivimos en un mundo y cuando decimos mundo, eso también afecta a la Iglesia. El mundo se mete en la Iglesia, influye en la Iglesia. Piensa que eso es muy extraño y muy anómalo porque es la Iglesia la que tiene que ejercer una influencia en el mundo. Somos luz en el mundo y la luz tiene una influencia sobre las tinieblas. Entonces tenemos que realmente nosotros llevar el control, tenemos que influenciar sin dejar ser influenciados. Pero no siempre ocurre así. Muchas veces en la Iglesia el mundo se mete y la Iglesia hasta presume de que tienen la excelencia del mundo. Entonces, en este mundo, por causa del avance, eso tiene que ver también con el aumento de la maldad, el amor se enfría. Es algo que contempla aquí un contraste. Es como decir, a causa de que la maldad aumenta, eso sería la causa, produce un efecto. ¿Cuál es el efecto? El amor se enfría. Y quiero que te fijes en el contexto, porque estas palabras de Jesús no están aisladas, vienen de un argumento. Sí, todo el capítulo está hablando de las señales del fin, pero específicamente aquí está hablando de algo que comienza a mencionarlo en el versículo 9. Entonces, nota que esa conjunción ahí, cuando dice entonces, nos está abriendo un mini tema dentro de la temática principal. Entonces, ¿qué? Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán a unos a otros, y dice, y unos a otros os aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Punto y aparte.
¿Notas? O sea, siempre tú te tienes que fijar en los signos de puntualización, como una regla de hermenéutica, y entonces te das cuenta de que aquí se está hablando de algo, de una señal, de unas de las señales que se están planteando aquí se menciona una. Y está hablando de persecución, es lo primero que dice: os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando de persecución. Bien, siempre ha habido persecución, ¿cierto? Cuando Jesús está escribiendo esto, o sea, está diciendo estas palabras, Mateo va a escribirlas, las va a recoger años después de que Jesús ya murió y resucitó. Los evangelios escribieron, todos los 4 evangelios escribieron muy posteriormente a la vida de Jesús, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no solo era recordar lo que Jesús dijo e hizo, sino que el Espíritu Santo les recordó, el Espíritu Santo les puso a estos escritores lo que debían escribir, porque esto es palabra de Dios. Entonces la Iglesia, en ese primer siglo y siglo segundo, hasta, bueno, por el siglo III va a sufrir una persecución muy dura, muy cruel. Pero Jesús habla de una persecución de los últimos tiempos. Pero fíjate que puntualiza. Dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Pero también añade, dice, seréis aborrecidos. Y dice, de todas las gentes, por causa de mi nombre. Y esa es una señal de los últimos tiempos. Porque siempre ser cristiano no ha sido popular. Pero es que estamos en un tiempo en el que ser cristiano ya no solamente que no sea popular, sino que en muchos casos se convierte en un motivo de acusación, de persecución, de ir contra aquellos que son cristianos, verdaderos cristianos. Porque tú sabes que hay iglesias que se llaman cristianas y a las que el mundo incluso les premia y las reconoce y hablan de ellas muy bien. Pero eso no es lógico, es una paradoja, porque Jesús estableció un principio. Si a mí me han aborrecido, dice que el mundo lo aborreció. Dice que el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Entonces quiere decir que si a él lo persiguieron, si a él lo han aborrecido, lo lógico es que si nosotros seguimos sus pisadas, hagan lo mismo. Si estamos predicando el mismo mensaje, si estamos reflejando a Jesús en nuestras vidas, lo lógico es que el mundo nos vea como vieron a Jesús. Y a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo aborrecieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Cristo era la luz. Ahora nosotros somos la luz del mundo. Entonces lo normal es que el mundo nos rechace. Y el mundo avanza y se disfraza de avance y modernidad, el pecado, la corrupción, la depravación. Vivimos en un mundo donde a lo malo le están llamando bueno. Han disfrazado así como de ser muy modernos y muy civilizados, han disfrazado una serie de cosas que son abominación a Dios, que la Biblia menciona como pecados. Vivimos en un mundo en el que todo es lícito, todo está permitido, todo es válido, y ahí abunda todo tipo de depravación, de vicios, de pecados, todo tipo de cosas malas y terribles. Entonces, predicar la santidad, predicar la integridad, predicar la honestidad, la pureza, etcétera, etcétera, no es que no esté de moda, es que agrede a todos aquellos que predican y enseñan lo contrario. Entonces el mundo nos ve mal, nos mira mal, porque les exponemos en sus pecados. Cuando tú vives en integridad y en honestidad y en santidad, estás evidenciando aún más el pecado del que está a tu lado. Y entonces ese te mira mal y te odia, porque tú lo estás exponiendo en la fealdad que él tiene y él no quiere aceptar eso. Entonces ya estamos en un tiempo en el que a la Iglesia se nos vigila con lupa. A nosotros se nos ha censurado en plataformas como YouTube, Facebook. O sea, te censuran porque utilizas algunas palabras. Ni siquiera era una enseñanza, ni siquiera es decir ir contra. Nunca hablamos contra el gobierno, contra las autoridades. No, la Biblia dice que nos sometamos a ellas y las obedezcamos.
Pero a veces, según lo que digas o lo que enseñes, tienes que tener mucho cuidado públicamente porque te censuran. Y tú fíjate lo absurdo que es de todo eso. En estas plataformas se hablan de las mayores obscenidades, de las mayores perversiones, se hablan de cosas que escandalizarían al más pecador de hace unas décadas atrás. Pero si tú hablas de justicia y hablas según de qué cosas, te censuran. ¿Encuentras lógica en eso? Ahí está lo que Jesús decía, esa es una señal de estos últimos tiempos. Entonces, dice ahí que habrá persecución, seremos aborrecidos, y a causa de eso, dice, muchos tropezarán. ¿Quiénes son los que tropezarán? Gente de dentro de la iglesia. La gente del mundo ya tropieza, pero esto es una señal. Entonces muchos de vosotros tropezarán. Quiere decir que la persecución revelará quién es verdadero creyente y quién es un traidor, quién es un auténtico nacido de nuevo y quién es un simple religioso. ¿Por qué? Porque mientras las cosas van bien y tú sacas beneficio y tu conciencia está callada, es muy bonito y es fácil pertenecer a una iglesia y decir, yo soy iglesia, yo soy de Jesucristo. Algunos hasta predican y ni siquiera han nacido de nuevo. Algunos se denominan profetas y apóstoles y son unos mentirosos, porque como hemos estudiado bíblicamente en estos días atrás, el ministerio profético ya no existe. Entonces, cuidado, porque en estos tiempos se va a evidenciar quién es el verdadero creyente y quién no. Mientras no hay persecución, todos son buenos creyentes. En la iglesia, al principio, la iglesia no paraba de crecer, pero los que se añadían a la iglesia eran verdaderos creyentes. Porque si tú te hacías iglesia, sabes que estabas en peligro, hasta de muerte. Pero ¿qué pasó cuando la iglesia pasó a convertirse en la religión oficial de Roma? Pues que todo el mundo se hizo cristiano. Si el emperador dice que somos cristianos todos. Y ahí vino el ¿qué? El declive de la iglesia. Se dejó de seguir la Biblia, la palabra, a obedecer a Dios, se empezaron a introducir cosas nuevas, la iglesia comenzó a probar cosas para contentar a la multitud y todo es una degeneración en todos los sentidos. Entonces, cuando dice que algunos tropezarán, por causa de esas cosas que pasarán en los últimos tiempos, eso ya está pasando. ¿Qué crees cuando estábamos diciendo que algunas iglesias son premiadas y reconocidas por las autoridades? ¿Por qué crees que algunos han suavizado el mensaje? Por temor a esa persecución, por temor a que nos vayan a acusar, a que nos digan, oye, ¿sabes qué? En algunas iglesias hasta lo declaran así. Mira, si te hemos invitado a predicar, no hables demasiado del pecado, no digas según qué cosas, no hace falta hablar tanto de la sangre de Jesús, es como una imagen desagradable, tanta sangre, tanta sangre. Ah, qué bien, entonces ¿de qué hablamos? Si no predicamos al Cristo crucificado y no hablamos del pecado y llamamos al pecado por su nombre, entonces ¿para qué estamos ahí? Pero entonces esas iglesias, por causa de esta persecución, no es una persecución física, puede ser una persecución psicológica, de amenazas, intelectual. Entonces, ¿qué hacen? Se intentan acoplar al mundo para que el mundo no nos vea feo. Porque si tú tienes una iglesia, como pasa en algunos países como Estados Unidos, con 40.000 personas, o es una iglesia que lleva ya muchísimos años predicando la pura palabra de Dios y esos 40.000 son verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, o es una iglesia que ha acomodado una predicación suave, fácil. Pues yo te aseguro que si es esa iglesia segunda, que acomodó una predicación fácil, que es un ambiente muy agradable, la excelencia en todas las cosas de la iglesia es tremendo, que si la música, las luces, el espectáculo, en fin, hay tantas actividades que cualquiera le gustaría pertenecer a una iglesia de esas. Coge y estate un mes predicando pura palabra de Dios y llámale al pecado por su nombre y denuncia el pecado allí donde quiera que esté. ¿Cuántos quedarán de los 40.000? A Jesús le pasó, le seguía una multitud y se puso a hablar duro y se largaron todos. Quedaron los 12 apóstoles y aún se miraban entre ellos a ver qué hacemos nosotros. Pero ¿a dónde vamos a ir? Si tú has conocido verdaderamente al Hijo de Dios, ¿dónde irás? ¿Te irás a la mentira después de que ya has conocido la verdad? No, es imposible.
Si tú sabes que Jesucristo es la verdad, vas a permanecer en la verdad, aunque a tu carne le duela, que te va a doler muchas veces, ¿no? Entonces dice que se entregarán unos a otros. O sea, dentro de la propia iglesia se va a denunciar a otros. Desde la propia iglesia se va a decir, mira, es que esos de ahí son homófobos. Es que aquellos dijeron. Y desde la propia de la iglesia se va a acusar a aquellos que predican la verdadera palabra de Dios. O se entregarán unos a otros. Eso está ocurriendo ya dentro de la iglesia. Y también dice ahí que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Y esa consecuencia de todo eso, que entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es la declaración. En el mundo el amor ya está frío desde siempre. Estas señales son dentro de la iglesia. Está hablando de la persecución a la iglesia, está hablando de los que se vendrán atrás dentro de la iglesia, está hablando de los falsos profetas que aparecerán dentro de la iglesia en esos tiempos. Y a consecuencia de eso, el amor de muchos se enfriará. La maldad aumenta y donde debía haber amor genuino, el amor se enfría. Es cierto que en el mundo sí, cada vez que avanzamos, también el amor se enfría más. Pero estamos hablando de un amor sentimentalista, un amor que se fundamenta en las emociones y los sentimientos. Por lo tanto, nunca fue un amor auténtico, verdadero. Por eso hay tantos desengaños amorosos. Por eso todos nosotros tenemos que reeducarnos y dejar atrás lo que fue nuestra vida en el mundo. Aprendimos lo que el amor en el mundo se mostraba y ahora tenemos que aprender acerca del verdadero amor. Ese amor que ama sin sentir vergüenza de qué es lo que digan. Ese amor que ama dispuesto a pagar el precio. Ese amor que ama aún por encima de todo lo que a mí me interesaba del ego y de todo lo que tenía que ver con mi círculo de confort, de seguridad, sin compromiso. No, el amor de Dios te compromete. Por eso estamos viendo lo que es el amor. Si no es amor ágape, si no es amor verdadero, siempre eso va a tender a enfriarse. Y si la maldad aumenta, más todavía. Porque el sentimiento se apaga y la emoción cesa. Tú te puedes sentir muy emocionado, con un gran sentimiento, pero recuerda, eso es sentimentalismo. Y cuando las circunstancias se ponen en contra y cuando la maldad aumenta, es una circunstancia en contra, el amor se enfría. Y entonces, si el amor se enfría, ¿dónde está entonces dentro de la iglesia? Si el amor se enfría en la iglesia, ¿dónde está entonces la predicación de la palabra? ¿Es una predicación fría? ¿Dónde está entonces dentro de la iglesia la alabanza? ¿Es una alabanza fría? Sí, puede tener todo lo técnico y todo lo profesional que te imagines. Puede ser una alabanza realmente con músicos excelentes y hasta se puede volcar el sentimentalismo. Mira, eso se ve muchas veces. Tú puedes ver al grupo de moda de alabanza que están ahí y en el escenario tú estás ahí viendo cómo sienten. Pero eso también lo hacen los cantantes del mundo. Por eso se llama intérprete a uno que canta, porque está interpretando. El intérprete está viviendo lo que canta. A lo mejor el cantante está hablando de una canción que habla de traición y celos y él está, entre comillas, felizmente casado. Pero en ese momento está cantando y está diciendo cuánto daño me has hecho y tiene que poner la cara de que le están haciendo mucho daño, porque si dice cuánto daño me has hecho, así todo contento, no vende, no transmite. Entonces tiene que interpretar. Y los grupos profesionales de alabanza hacen eso, interpretan. Se ponen en el escenario y si hay que poner así la cara y levantar las manos, se pone. Y si hay que hacer lo que sea. Pero, ¿qué dijo Jesús? Que el Señor busca a los adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué crees que dijo eso Jesús? Porque hay mucha falsa adoración y mucha falsa alabanza. ¿Se puede alabar al Señor en la carne? Claro que sí, por supuesto. Igual que un cantante del mundo canta en la carne, en la iglesia también se puede cantar en la carne. Ahí es donde yo tengo que ver de dónde sale mi alabanza y mi adoración.
solo puede salir de un sitio de la obediencia a Dios y del amor genuino, el amor ágape, el amor que se muestra hacia el hermano, el amor que trasciende a Dios más allá de lo que sienta, es una decisión. Filipenses 1, sígueme allí un momentito en este contexto de lo que estamos hablando. ¿Y sabes lo que pasa cuando el amor se enfría? Que por otro lado el amor crece. ¿Cómo que crece? Sí, crece el amor a uno mismo, el amor ególatra, y crece el amor por el dinero, crece el amor por el pecado. Cuando el amor de Dios se enfría, el amor hacia las cosas del mundo crece, aumenta. Y como dijo el Señor, no se puede servir a dos señores a la vez, no puedes amar a Dios y a las riquezas. Pero algunos, aún estando en la iglesia, pretenden decir, yo amo a Dios, y su amor por las riquezas es mucho mayor. Su amor por la lascivia, por el pecado, es mucho mayor. Pero mira lo que decía Pablo a los filipenses, capítulo 1, versículo 8 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. A veces os he referido que cuando el apóstol Pablo oraba, aquí los creyentes tenían problemas como tú y como yo, y más todavía. Eran perseguidos, también había enfermos, había pobreza, había hermanos que no tenían trabajo, había conflictos personales, había de todo. Pero sus oraciones no solían ser esas. Señor, danos trabajo. Señor, líbranos de la persecución. Señor, sana a los enfermos. Que es lícito y es normal. Si tú oras por eso, no te sientas mal por hacerlo. Pero el creyente que maduró y que está aquí arriba, de pronto le dejan de preocupar según qué cosas, porque es consciente de que mi vida está en las manos de Dios y lo que me llega bajo un propósito y Dios tiene el control, así que eso ya no me preocupa. Me preocupa otra cosa, me preocupa lo espiritual, me preocupa saber dónde estoy, que no me esté autoengañando, que mi amor no se esté enfriando, que esté en obediencia a Dios y siguiendo la voluntad de Dios, cosas así. Por eso las oraciones de Pablo iban en esa dirección. Y fíjate por lo que está pidiendo. Dice, y esto pido en oración. Los creyentes de Filipos eran buenos creyentes. Es una iglesia muy reconocida y era una iglesia amorosa. Porque cuando otros hermanos decían, ya oraré por ti, Pablo, por tus necesidades, los filipenses se metían la mano al bolsillo y de lo que no tenían sacaban y ofrendaban para sostener a Pablo y a otros hermanos y para los creyentes pobres de Jerusalén. O sea que era una iglesia que amaba, pero Pablo dice, no es suficiente, tenéis que amar más. Por eso mi oración por vosotros es esta, que vuestro amor ya está ahí, hay un amor auténtico, verdadero, pero que ese amor abunde más y más, no te conformes donde te encuentras. Tu amor tiene que seguir dando pasos adelante. Nunca te conformes pensando ya amo suficiente, nunca es suficiente. Que vuestro amor abunde más y más. ¿Pero notas en qué? Y esto muchos lo leen y dicen amén, pero no lo entienden. Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento. ¿Y qué tiene que ver el amor con la ciencia y el conocimiento? Bueno, la palabra ciencia, igual algunos los confunde. La palabra ciencia en el griego es la palabra epignosis, que significa discernimiento pleno o reconocimiento. O sea, está hablando de que tu amor crezca, aumente en discernimiento, en reconocimiento. O sea, es algo que está desligado de lo sentimental. Por eso hablamos de un amor ágape que se basa en una decisión, en una actitud, no en un sentimiento. Y Pablo lo entendía, evidentemente, porque él está hablando por el Espíritu Santo, y Pablo dice, tu amor tiene que crecer en tu intelecto. Ah, pues yo pensaba que amor y pensamientos van separados. No, resulta que el amor auténtico está ahí, en lo que tú decides. Y la otra palabra que dice es en todo conocimiento, y la palabra griega es la palabra artsesis, que significa eso, conocimiento completo, tener percepción de algo. O sea, que tu amor crezca en el conocimiento,
en el discernimiento. No te conformes donde estás. No dice Pablo, nunca lo verás que hable de que tu amor crezca en sentimiento, que sientas mucho más intenso, que... No, al contrario, va a decir, no te fíes de tus emociones, va a decirlo más de una vez. El corazón es engañoso más que todas las cosas, no te fíes de lo que sientes, dice Pablo. Sentir es una propiedad que Dios nos ha dado, es una característica, es algo que forma parte del carácter humano y es necesario y es hermoso. Cuando tú sientes bonito es estupendo, pero no siempre sentimos bien, a veces nos sentimos mal. Y es ahí donde tus sentimientos no pueden estar fuera de control, no puedes permitir que lo que sientes tome el control. Por eso tu mente tiene que estar lúcida, tu amor tiene que estar fundamentado en el conocimiento completo. Yo sé cuánto Dios me ha amado y sé cuánto tengo que amarle a Él y sé cuánto tengo que amar a mi hermano y sé lo que implica eso y sé que tengo que pagar un precio y sé que otros me van a ver mal y sé que voy a ser acusado, pero Señor, estoy dispuesto a ir donde tú me pidas. Cuando tú ves a Jesús en las Escrituras, lo ves sin problema en cuanto a amar. Lo ves amando a todos sin ningún tipo de objeción, de diferencia. Él no tenía problema en llamar a un publicano como Mateo o a irse a comer a casa de otro publicano como Zaqueo. Ningún problema. Todos le iban a acusar. A los publicanos, los judíos los odiaban, ni se juntaban con ellos. De los pecadores eran los peores. O sea, no podían tocar a un publicano y Jesús los abrazaba. Está loco este hombre, ¿qué hace? Eso es amor. Es que me van a mirar mal si abrazo a Zaqueo, si me voy a comer a su casa. ¿Y a Jesús le importaba algo eso? ¿Por qué? Porque eso es la verdad. Yo no tengo que avergonzarme de algo puro, auténtico, verdadero. Cuando estaba Jesús en la casa de aquel fariseo, ¿te acuerdas? Y allí había una mujer que había venido de una mala vida, pero que había sido restaurada y perdonada, y estaba tan agradecida que vino y abrazó los pies de Jesús y con sus lágrimas comenzó a lavarlos y con su pelo secaba los pies. ¿Te imaginas la escena? Muchos se habrían sentido violentos. Si tú estás ahí en medio de una comida, como más o menos oficial, hay un fariseo, están ahí los discípulos, están todos, y de pronto se interrumpe la conversación, me imagino a Jesús hablando, y aparece esta mujer como muy afligida, muy afectada, se viene hacia Jesús, se arrodilla ante sus pies y comienza a besar los pies de Jesús y a derramar sus lágrimas en los pies de Jesús. Muchos se habrían sentido incómodos. Ay, disculpadla, es que, oye, mujer, igual este no es el momento, ¿sabes? Ya hablamos luego y tal. Pero ¿qué hizo Jesús? Disfrutó de ese momento. Lo que se estaba haciendo ahí era por amor. Y cuando el amor es auténtico, es sincero, no tiene de qué avergonzarse. Se avergüenzan aquellos que tienen un amor egoísta. Y cuando le reprocharon, porque el fariseo estaba, si había alguien incómodo allí eran los otros, los religiosos. Y el fariseo estaba escandalizado, estaba diciendo, ¿y este? Si supiese quién es esta mujer que le está, no dejaría que le tocase. Estaba indignado, estaba ofendidísimo. Y entonces este le dijo, Simón, entré a tu casa y no me diste un poco de agua para lavar mis pies. Y esta, desde que está aquí con sus lágrimas, no ha dejado de lavarlos. Y tú no me recibiste con un beso. Y esta, desde que está aquí, no ha parado de besar mis pies. Jesús estaba mostrando la importancia del verdadero amor y de que el verdadero amor se manifieste. A pesar de que los religiosos y los que están ahí, los que estaban con celos y los que estaban ofendidos religiosamente y los que estaban molestos, bueno, que se tienen que aprender la lección y si no, Jesús jamás ocultará el amor, porque el amor no siente vergüenza. El amor auténtico
va a defender siempre la verdad por encima de todo lo demás. Y todo ese amor, recuerda, parte de una decisión. No es un amor basado en sentimientos, es un amor que tiene que crecer en el conocimiento, pleno conocimiento, en discernimiento, en reconocimiento. Y esta era la oración de Pablo, que crezcáis en este tipo de amor, que crezcáis en esta clase de amor. Es un amor que actúa con decisión, que aprueba lo mejor. Es un amor que se fundamenta en la Escritura, se fundamenta en la relación con Dios, en el amor de Dios. Es un amor direccional que va hacia los hermanos en esa base. Ni más ni menos. Y repito, en la Iglesia hay mucho sentimentalismo y poco amor verdadero. Por eso Dios nos está hablando estos días con su palabra, para que eso debe cambiar en nuestra vida. Voy a retomar lo que el amor es. Hemos dicho antes que hemos visto 7 puntos, y el último que vimos fue que el amor es compasivo. Y estábamos solamente para retomar la idea, recordar. Estábamos recordando que hay 3 clases de personas que pueden parecer compasivas. Las demás personas las ven así compasivas. Una es las que exhiben muchos sentimientos de compasión, pero no influyen en su voluntad. Gente que se emociona por cualquier cosa y derraman lágrimas y transmiten una gran emoción, pero su vida después no demuestra nada, siguen viviendo a lo suyo. Después están los que se sienten muy profundamente así como compasivos y hacen cosas. Están activas, enérgicas, pero su motivación a la hora de manifestar esa compasión por otros es una motivación egoísta. En realidad lo que están tratando de hacer es satisfacer su propio sentimiento. Es que cuando ayudo a los demás me siento bien. Y lo hacen por eso. Pero después están los que sienten compasión, pero lo sienten profundamente, pero no actúan ciegamente, guiados por los impulsos, basados en los sentimientos, sino que toman decisiones racionales y actúan sabia y enérgicamente, pero tratando de hacer lo que tienen que hacer. El que se deja llevar por sus emociones y actúa basándose en eso, en las emociones, y lo hace por egoísmo, seguramente su fruto quizás hasta es equivocado. Podría hacerlo de otra forma y podría hacerlo mejor. Pero solamente hay una compasión correcta y es la que se fundamenta en ese amor auténtico, verdadero. Y el punto 8, avanzamos un punto más, tiene mucho que ver con este, porque si decimos que el amor es compasivo, el punto 8 es, el amor es misericordioso. El amor es misericordioso. Dice, si no es lo mismo ser compasivo y ser misericordioso. Bueno, tiene mucho que ver, pero hay matices distintos. Por eso lo puntualizamos así de 2 formas. Porque cuando hablamos de misericordia, no solamente es tener compasión. Veo a esta persona con necesidad y siento compasión y pienso, ¿cómo puedo ayudarla? Y lo haces desde una forma, desde un punto de partida racional, pensando, no te dejas llevar a lo loco, sino que tú piensas. Pero la misericordia va un poquito más allá, trasciende a otro nivel. Porque lo que la misericordia hace es buscar perdonar. Cuando decimos que Dios es misericordioso, yo puedo decir Dios es bondadoso y puedo decir Dios es misericordioso. ¿Qué quiero decir con una cosa y con otra? La bondad de Dios se manifiesta de muchas maneras. Si yo digo Dios es compasivo, tiene compasión, quiere decir que Él ve al necesitado y no se puede quedar con los brazos cruzados. Pero cuando digo que Dios es misericordioso, es que Dios ha ido mucho más lejos. Él está dispuesto a perdonarme, sea lo que yo hice. Dios está dispuesto a alcanzarme, aunque no me lo merezca. Misericordia es no dar lo que te mereces, sino dar lo inmerecido, lo que no te merecías. Entonces el amor es la decisión de buscar
el mayor bien, si decimos que el amor es misericordioso. O sea, no me conformo en tratar de suplir una necesidad, es que voy a buscar lo mejor. La misericordia busca el mayor bien posible que yo pueda hacer por esa persona, más que un simple sentimiento, como estamos diciendo. En este mundo es universal decir cosas como Dios es misericordioso, y como Dios es misericordioso, Él perdonará a los pecadores, y puesto que perdonará a los pecadores, pues todos se salvarán. Pero eso es un error, eso es una mentira. O sea, la misericordia de Dios alcanzará a los que no merecen ser alcanzados. Pero después vamos a hablar del punto número 9, el amor es justo. Y para hablar de amor tenemos que hablar de justicia. La misericordia de Dios alcanzará y buscará el mayor bien de la persona, aunque no se lo merezca. Pero solo aquel que esté dispuesto a recibir ese amor. Sí, Dios es amor. Claro que Dios es misericordioso y claro que Dios perdonará. Pero el amor no puede ejercer la misericordia con violencia, con violación de las demás cualidades que el amor es. El amor no fuerza a nadie a recibir el amor ni a amar. Es voluntario, creo que fue el primer punto que vimos. El amor es voluntario. Entonces, la misericordia de Dios exige que se cumplan ciertas condiciones. Una, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Si tú no te arrepientes, no podrás recibir la misericordia de Dios. Bien, todo eso lo estamos aplicando a nuestra vida, ¿eh? O sea, el creyente tiene que ser misericordioso. Y yo creo que este punto es un nivel de amor ya que es muy notable. Porque cuando tratamos con personas, quizás alguien que te ha hecho daño y que no se merece mucho, nos conformamos con decir, bueno, yo ya lo respeto y me propongo amarlo. Pero es que el amor, si es misericordioso, buscará el mayor bien para esa persona. Buscará cómo podría bendecir a esa persona en el mayor nivel posible. Eso es el amor verdadero. Y vamos al punto 9, que acabamos de decir, el amor es justo. Y aquí tenemos ya para un ratito, porque hay unas cuantas cosas que tenemos que considerar. El amor es justo. En este mundo hay mucha falsedad. Y me refiero a la justicia, pues estamos hablando de justicia. Si decimos que el amor es justo, en este mundo se pretende aplicar justicia, pero gran parte de lo que por ahí se intenta aplicar es falso. No es una justicia auténtica. Sí, vamos a decir, hay justicia. Hay a veces movimientos populares que buscan que se cumpla la justicia, ¿no? Por ejemplo, vivimos en tiempos de crisis económica, los precios de los productos básicos, esenciales, no paran de aumentar, los sueldos no aumentan, suben los precios de las gasolinas, ahora otra vez están los precios bastante altos, pero es como que la gente se acomoda, no les importa. Cuando empezó la guerra de Ucrania, pues los precios de las gasolinas se dispararon. La excusa perfecta, ¿no? La guerra. Pero después todo se relajó, ya la guerra parece que ya ni nos viene ni nos va, no nos afecta. Los precios de las gasolinas bajaron un poquito, no como antes de la guerra, no como antes de poner una excusa para subir precios, porque ese es un sistema que todo el mundo entiende. O sea, tú subes el precio hasta aquí y cuando todo el mundo se escandaliza y exige hay que bajar el precio y lo bajas hasta aquí, ya nos conformamos. Sí, pero es que antes estaba aquí. Sí, pero es que ahora estaba a 2 euros, no lo han bajado a 1,50. Vale, ya nos conformamos. Pero es que antes estaba a 1,10, 1,20. Bueno, psicología. Es como cuando la esposa le dice al marido, mira, he visto un vestido más bonito. Dice, me gustaría tanto comprarlo. Y el marido ya la pregunta, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? La pregunta. Ya Alicatu dice, ¡ajá! Y dice, mira,
500 euros. ¡500 euros un vestido! ¿Pero qué dices? En realidad ella no quería comprar ese, quería comprar uno que cuesta 200. Pero después le dice, sí, bueno, es que es muy bonito, sí, pero 500 euros es carísimo. Bueno, hay uno de 200. Ese sí. Psicología. Algunas me estáis observando muy atentamente, pues estamos aprendiendo. Hoy en la clase hemos aprendido cosas importantes. Lo que pasa es que los maridos también lo han escuchado. Bueno, algunos no. Algunos no se enteraron. Bueno, pues en el mundo pasa eso. En el mundo la injusticia se ve por todas partes. ¿Quién se está beneficiando de los aumentos de los precios? Pues las grandes petroleras, los gobiernos. O sea, detrás de todas esas cosas siempre hay un interés económico. Vale. ¿A dónde vamos? Entonces el pueblo está cansado, está harto, aunque parece raro que eso ya pasa, por lo menos en España la gente les da igual todo, nadie protesta ni dice nada, ¿no? Sí. ¿Dónde está ese carácter, esa sangre latina, ¿no? No sé, ya no existe, no sé. ¿Dónde están el carácter castellano, español, no sé? Bueno, el caso es que vamos a suponer que la gente ya indignada ven la injusticia y se echan a las calles a protestar. Vamos a protestar porque tenemos que... Y todo eso es en base a la justicia, clamamos por justicia. Pero de pronto, el pueblo que sale a la calle a protestar en demanda de la justicia, queman coches, rompen escaparates. Tú tienes ahí tu cochecito que lo estás terminando de pagar y que no te pusiste a sacar el seguro a todo riesgo y sale la multitud por ahí todos enfurecidos clamando por justicia y van y te queman el coche. Y tú dices, qué injusto que es esto. ¿Te das cuenta de la paradoja? Esa es la justicia humana. A veces busca encontrar el bien, pero buscando el bien causa mal y provoca injusticia. Y esas cosas ocurren todos los días. Muchos de los movimientos terroristas que ha habido en países, en España durante muchos años sufrimos el terrorismo de ETA y algún otro grupo por ahí, pero en su origen estos grupos tenían una motivación de buscar justicia, protestaban contra un régimen autoritario, un régimen que coaccionaba las libertades y entonces algunos grupos pretendiendo defender la justicia bajo lemas como que estamos en guerra y en la guerra siempre hay daños colaterales, pues entonces se hace uso de la violencia y se usa la violencia como una herramienta para infundir el miedo. Terrorismo viene de la palabra terror. Pero ¿qué pasa detrás de todo eso que hay? Pues hay la muerte de muchos inocentes y sufre mucha gente inocente que no tendría por qué. Entonces, la causa pretende ser justa, buscamos defender las libertades, pero resulta que haciendo eso se cometen muchas injusticias. Bien, esa es la justicia que hay en este mundo. Es una injusticia falsa, no existe. Aún dentro de las leyes que se establecen, se cometen muchas injusticias. Es sabido de todos que el rico y el poderoso, como tiene recursos, en el juicio o sale absuelto o consigue que su pena sea la mínima. En cambio, el pobre que se le acusó de algo que dices, bueno, ¿y eso realmente? Y se le aplica una pena más grande. Después hay fallos legales y bueno, hay tantas cosas, ¿no?, que están por ahí. Bien, si decíamos que la misericordia no puede conceder el perdón si no hay unas condiciones de arrepentimiento, la justicia está condicionada por la misericordia. O sea, Dios nos amó. Y el fruto de su amor, ¿cuál fue? Moverse para poder producir algo que nos llevase a la salvación. ¿Y eso qué fue? Entregar a su propio Hijo como un sacrificio horrible para que nosotros podamos tener vida. ¿Y por qué hizo eso? Para que se hiciese justicia. O sea, la justicia exigía que el precio se tenía que pagar. O sea, la justicia no se puede pasar por alto.
Sí o sí hay que cumplir con lo que la ley perfecta de Dios, porque las leyes de los hombres ya hemos matizado que, bueno, vivimos en un Estado de Derecho y por lo tanto tienen que haber leyes y nos tenemos que someter a las autoridades. La Biblia dice que hagamos eso, punto, ya está. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Paga tus impuestos, obedece a las autoridades siempre y cuando éstas no te impidan que obedezcas a Dios, porque nos es antes más imprescindible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ahora mismo, hoy por hoy, de momento, no sé mañana, de momento no tenemos ese problema. La justicia no es algo distinto del amor. No es correcto decir, no digo que sea falso y que es una herejía, pero digo que no es lo correcto, se puede decir mejor. No es correcto decir Dios es amor y Dios es justicia. No es del todo exacto, no hay que decirlo así. Deberíamos decir que Dios es un Dios de justicia porque es un Dios de amor. Si digo Dios es amor y Dios es justicia, es como que hay una discrepancia en Dios, hay una lucha en Dios, es como que son dos cosas que se oponen. Pero el Dios de amor es el mismo Dios de justicia, no son dos atributos que están enfrentados, no. Son dos atributos que existe uno a consecuencia del otro. O sea, si Dios es amor, entonces la justicia existe porque Él es amor. Dicho de otra forma, la justicia es una parte vital del amor de Dios. La justicia establece el equilibrio con la misericordia, porque si no, no sería amor. A ver si os pongo un ejemplo. Es amor cuando el padre está ahí tratando con el hijo y el hijo le dice, papá, es que yo quiero que me compres un Ferrari. Y el padre dice, no, hijo, pero es que está fuera de nuestras posibilidades porque entiendo que necesites un coche para ir a la universidad y volver y tal, pero mira, nuestro sueldo es el que es, tenemos que pagar la hipoteca de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, te tienes que conformar con un coche más barato. No, es que tú no me amas porque tengo un amigo que su padre le compró un Ferrari y yo quiero un Ferrari porque si no pienso que no me amas ahí. Y se monta ahí la pataleta y amenaza con irse de casa y no sé qué. Y entonces el padre, ¿qué hace? Cede y dice, vale, venga, va, te compro el Ferrari. Me voy a sacar otra segunda hipoteca por la casa, me voy a empeñar de por vida para que tú tengas tu Ferrari. ¿Eso es amor? No. Se rompió el equilibrio del amor. Es amor sin justicia. Entonces no es amor. Cuando el amor actúa sin justicia, no es amor. No se puede separar el amor y la justicia. La justicia existe porque Dios es amor. No se puede desligar una cosa de otra. Lo correcto sería decir eso siempre. Dios es un Dios de justicia porque es un Dios de amor. La justicia existe porque nuestro Dios ama. Es un Dios de amor. Ahora imagínate, vamos a decir otro ejemplo. Un hombre justo. Dices, este hombre es justo. Tiene una empresa, es empresario, y a todos sus trabajadores les paga sus sueldos puntualmente, tal como está establecido en el contrato, los trata con respeto, no abusa de ellos, cumple con todo lo estipulado, los requisitos, los horarios, todo. Y puedes decir, es un hombre justo. Vale. Pero este hombre, en su casa, vamos a decir que simpatiza con la Iglesia, se considera cristiano, pero resulta que cuando él está en su casa, en lugar del domingo llevar a sus hijos a la escuela dominical y él asistir junto con su esposa al culto de adoración y alabanza, de pronto un domingo dice, hijos, no hace falta ir a la iglesia, nos vamos de pesca, toda la familia. Otro domingo van, pero al otro domingo siguiente dice, hoy nos vamos a ir de excursión a la montaña. No hace falta ir tanto a la iglesia. Bueno, resulta que ese hombre no es justo con las cosas de Dios. Está cometiendo una injusticia. Porque le está transmitiendo a su familia que las cosas de Dios
son secundarias. No son lo más importante en tu vida. Si tú eres creyente y tienes una autoridad en tu hogar, tienes que transmitir la justicia de Dios. Vamos a suponer que tú eres creyente y alguien que está contigo no lo es. Si tú le transmites que las cosas de Dios no son tan importantes, porque, es más, tú lo animas, vámonos de pesca, no hace falta ir a la iglesia hoy, ya vamos siempre, por un día que faltamos. No, eso no es justo. Delante de Dios no es justo. Entonces, si no es justo, ahí no está el amor verdadero. Porque tú le estás transmitiendo a esa persona un concepto equivocado que lo distancia del amor de Dios. Quizás tú lo tienes claro y para ti está claro que por faltar un día no pasa nada. Pero ¿has pensado el efecto que causa en esa persona? ¿Has pensado lo que él cree que le estás transmitiendo? A lo mejor él está entendiendo que sería lo más fácil, que la iglesia y Dios es una opción más en tu vida. Igual que tienes 40 cosas, he añadido la 41, la iglesia y Dios. Entonces yo compagino mi vida entre todo lo demás. Hay otro factor más que es Dios y la iglesia. Y yo no puedo permitir eso. Yo a los míos les tengo que transmitir que primero es Dios, su obra y todo lo que depende de Él. Y después está todo lo demás. Si tú piensas así, has entendido lo que Jesús dijo. Cualquiera que tenga padre o a madre, o a hijo o hija, o hermano o hermana, etcétera, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. O sea, no puede haber nada por encima de las cosas de Dios, porque entonces tampoco le puedes dar a esas personas a las que tú dices que amas, en realidad no les estás dando amor verdadero, porque estás aplicando un amor sin justicia. Hablamos de la justicia perfecta, la justicia de Dios. Tiene que existir el equilibrio perfecto. Benito, ¿querías decir algo? Sí. Sí, claro, por supuesto. Para los de Facebook, porque lo que habláis por ahí no se oye después aquí en el directo. Benito estaba diciendo en el caso de que uno es creyente y el otro no. Entonces el que no es creyente a veces tiene que ceder un poco hacia el que no es creyente. El que es creyente a veces tiene que acomodar. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Es una situación muy complicada. Fijaos que yo el ejemplo que he puesto es de el hombre que tiene la autoridad sobre sus hijos y su mujer, y en teoría todos son cristianos, pero él les transmite una idea. Dice, bueno, no hace falta tanto. Está siendo injusto porque no les está transmitiendo. Ese es otro caso distinto. El caso que uno es creyente y el otro no es creyente es un caso diferente. Entonces, eso siempre es un problema, en el sentido de que, claro, hay un conflicto de intereses. El creyente tiene claro que para mí lo más importante es esto, y el no creyente tiene otros valores, otros intereses. Entonces, Pablo plantea que, un caso precisamente, él plantea de que una mujer es creyente y su marido no. Y dice, y si tu marido te hace imposible vivir, sepárate de él. Pero si no te lo hace imposible, no te separes, porque tú eres luz para él, y entonces lo puedes ganar para Cristo. O sea, siempre y cuando la vida es posible, eso implica ceder un poco, pero no ceder todo 100%, porque si no le estás diciendo mi fe no es importante. Claro, va a haber una tensión, porque yo tenso y pienso que tengo que aflojar un poco, porque esto ya se va a romper. Entonces ahí Dios tiene que dar sabiduría. Y el fin de todo eso sigue siendo el amor, porque tú estás tratando con tu mujer o con tu marido que no es creyente, estás tratando con ella buscando que conozca a Cristo, y ese es el deseo de misericordia. El amor misericordioso es que yo quiero lo mejor para ti, y lo mejor es que conozcas a Cristo. Entonces, en base a eso me sacrifico, y en base a eso a mí me gustaría estar con mis hermanos, pero por amor voy a renunciar a eso y voy a estar ahí. Cada caso es particular y hay que buscar la sabiduría en todo eso, ¿no?
Y bueno, y en la iglesia tenemos casos así y apoyamos, sobre todo son hermanas, y apoyamos a nuestras hermanas ahí porque deseamos con todo nuestro corazón, y Dios lo sabe y Él lo quiere más que nosotros, que sus esposos que no tienen a Cristo lo tengan. ¿Por qué? Porque es el objetivo principal. O sea, que Dios dé luz a esas personas para que se den cuenta. Claro, ellos piensan que a lo mejor queremos que se hagan de una religión, ahí es donde tienen que entender. Y el camino del amor es el mejor. Demostrarles el amor, demostrarles que Dios les ama. ¿Y cómo demuestra a una persona que Dios le ama? Con el amor que yo le transmito. Por eso estamos creciendo en todo esto que es el amor, ¿verdad? Entonces la justicia no es distinta del amor. La justicia es parte del amor. Y lo justo siempre tiene que ser lo que triunfa, porque si es justo, el amor está detrás. Si no hay amor, entonces no podemos esperar lo justo. Y tenemos que avanzar más y más ahí, porque te das cuenta cuántos estudios llevamos hablando del amor. Y es muy fácil y se oyen muchas predicaciones decir, no, hermanos, tenemos que crecer en amor. Tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Y se habla del amor, pero no se dice cómo. Y ese es un problema. Porque si hablamos del amor, pero no explicamos cómo llegar a eso, la Biblia nos explica. Y fíjate, hoy hemos aprendido a orar. Señor, que crezcamos en conocimiento, en amor. O sea, tú puedes decirle, Señor, yo quiero sentir más. Sí, pero el amor verdadero es el amor que se decide. Señor, ayúdame a crecer en el conocimiento que tengo de tu amor. Y hay más oraciones de Pablo, otro día las leemos, porque hoy ya no nos da tiempo, tenemos que terminar porque es la hora y nos despedimos ya. Así que me despido de los hermanos que están en el internet y ya nos citamos para mañana, miércoles 9 de la noche, si Dios los permite, pues ahí nos volveremos a encontrar para seguir estudiando juntos la palabra.